Ahí está el tema. Quizá, no sé, me hacía la pregunta mientras veía el reportaje. Ayer se ha descubierto solamente la punta del iceberg. Es una posibilidad justamente para conversar al respecto. Estamos con Alexandro Sacco. Él es representante de Foro Salud. Alexandro, un placer tenerte por acá. Gracias. ¿Qué tal? Lo que se está observando pues es que esto es la punta del iceberg, del hilo de la madeja de un descontrol en el sistema de salud. En el sistema de salud, lamentablemente, no hay autoridad sobre los aparatos prestadores, que son los hospitales básicamente y las redes. Los hospitales son espacios donde se confluyen una serie de intereses que tienen que ver, por un lado, con el financiamiento del SIS, como está planteando este problema, ¿no? El SIS tiene 1.700 millones de soles de presupuesto. Ok. Y de esos 1.700 millones de soles, alrededor de 70 u 80 millones de soles van a contratación de clínicas privadas. Esto ha crecido mucho en los últimos años. Como es este caso. Como este caso. Ok. Que sería derivado a través de un convenio con el arzobispado, que todavía no ha deslindado claramente de la Increíble, no ha dicho nada. Pero ok, Alessandro, solamente de los 70, 80, digamos, un porcentaje de eso va a este convenio con el arzobispado. Hubiera ido a ese convenio. Y otro directo a otras clínicas privadas. A otras clínicas, muchas clínicas que trabajan con el SIS en Lima y en distintas regiones. Correcto. Del resto de los 1.700, eso sí está en hospitales. Del resto de los 1.700 se financia la atención en todas las regiones del país. Se compran medicamentos y también se paga como 300 millones de sueldos, porque como no están en la planilla laboral, se contrata servicios de CAS y se contrata por recibos también en muchos hospitales. O sea, hay un desorden que el financiamiento del SIS permite de alguna manera cubrir algunas brechas. Y como el financiamiento del SIS en los últimos tiempos es adelantado, o sea, el SIS da cada 3 meses 75% de lo que el hospital va a producir adelantado y el 25% a través de indicadores, entonces hay un financiamiento del cual el hospital dispone. Y el hospital puede usarlo bien, puede usarlo regular o puede priorizar también otras cosas, como contratar por recibo de terceros u otras situaciones. Es decir, esto es una oportunidad para ordenar todo ese financiamiento del SIS, que en los últimos tiempos, dado el crecimiento de su financiamiento, hace 3, 4 años era la cuarta parte, y dado el incremento de las afiliaciones del SIS, estamos hablando de 16, 17 millones de personas, se ha expandido, digamos, a voluntad de esta fuerza de afiliar a la gente. Ahora lo que hay que hacer es ordenarlo y defenderlo, para que se transforme en un seguro que cubra bien a la gente. Y hay otro aspecto aparte de esto de los 70, 80 millones que pone en evidencia este negociado, tiene que ser regulado. Porque el SIS puede tratar con las clínicas y llegar a acuerdos, ¿no?, de manera independiente. Esto tiene que tener una normatividad que permita tener claridad en el asunto. Pero eso fue lo que dijo justamente el ex jefe del SIS, ¿no?, el señor Acosta. Prácticamente no hay manera de que se le pueda sacar la vuelta y hacer una millonada porque todo está regulado y son tarifarios. Se entiende que si hubiese contratado con la clínica del señor del negociado u otra clínica, pues todo ya habría estado de acuerdo a lo que el tarifario indica. ¿Eso es cierto? Bueno, hay una normatividad, pero esta normatividad no es tan específica, es relativamente laxa. Lo que debe haber es un modelo de contrato, eso en otros países se llama el contrato público. O sea, esto no es novedad, en varias partes del mundo, en muchas partes del mundo se contrata con los servicios privados, pero a través de una estrategia que permita tener adecuados indicadores, adecuados tiempos, etcétera, etcétera, para que se eviten justamente estas cosas, porque esto podía suceder. Esto, si no se destapaba, podía suceder, y aquí se iba a utilizar un convenio marco entre el SIS y el arzobispado para infiltrar a una entidad privada indebidamente que hubiese tenido que pasar por otro proceso para hacer esas atenciones. Y por ejemplo, ahí hay algunas cosas que salen del audio de Moreno, ¿no? Él dice, aquí nosotros vamos a trabajar con tarifa Loaiza, dice, ¿no? ¿Qué significa tarifa Loaiza? ¿No? En un hospital, la tarifa Loaiza. Bueno, y ese es un problema del SIS en relación a los hospitales. El SIS, cuando va a trabajar con los hospitales, tiene que negociar los montos de los servicios y de las horas complementarias. No hay un patrón uniforme que diga yo voy a venir acá y voy a pagar esto o lo otro a todos los hospitales. Tiene que negociar hospital por hospital. Y algunos hospitales, en este caso como el Loaiza, parece que tienen una tarifa de horas complementarias, las de la tarde, porque en la mañana trabaja, digamos, con el sueldo el médico, que es más alta que la de otros hospitales.
Y el hospital se puede dar el lujo de decir, tu tarifa hora complementaria es muy baja y yo no trabajo. Pero por naturaleza un hospital que es público para, digamos, ayudar a la población, podría tener una tarifa que, si se aplica a una clínica privada, le resultase en estas ingentes utilidades, ganancias de las cuales se jamoneaba este señor Moreno. No, las tarifas que el CIS contrata con las clínicas privadas, obviamente tiene que producir una ganancia en las clínicas privadas. Ninguna clínica privada, por pequeña o mediana que sea, va a trabajar a pérdida. Ok, pero a lo que voy es que el Hospital Loaiza sí podría por lo menos ciertas contas, pero parece que el Hospital Loaiza también tenía una tarifa que, llevada a la clínica privada, también le significaba una buena ganancia a la llevada clínica. a la clínica privada, Okay. Exactamente, porque cuando va a Loaiza y paga ahí a las horas complementarias de los médicos o a los procedimientos, digamos, se queda en el hospital. Pero si tú trasladas esa tarifa a una entidad privada, entonces ahí eso puede sí generar una cuestión de lucro, ¿no? Pero esto es un problema del CIS. El CIS tiene que negociar hospital con hospital las condiciones de la atención. Y el hospital también puede decir, esto no me conviene, y subsanar eso con atenciones cobrando directamente a la gente. La gente paga directamente también en los hospitales a través de clínicas en los hospitales. En los hospitales funcionan clínicas que trabajan con la infraestructura pública, pero hay gente que va y paga una consulta, por ejemplo, el Hospital del Niño, de 80, 90, 100 soles, y es atendida más rápido. Eso también tiene que acabar. Y otra cosa que se visibiliza a través de todo esto es que no solamente hay contrataciones del CIS directamente con las clínicas privadas, sino el CIS da dinero a los hospitales y los hospitales contratan a servicios privados que están dentro de los hospitales. Esa frasecita, el tomógrafo está malogrado, que siga malogrado. ¿No? ¿Cómo entender eso? Cualquier ciudadano que va a un hospital público del Ministerio de Salud se va a dar cuenta, en los grandes hospitales, que aparte de los servicios públicos hay espacios privados, ¿no? Entonces, ¿por qué están esos espacios privados ahí? En primer lugar, ¿cómo hay un espacio privado dentro de un hospital público, en primer lugar? Y lo segundo es porque el tomógrafo está malogrado, porque sigue malogrado o porque lo malogran también a veces. Así sucede. O sea, hay una serie de situaciones y de intereses que hacen que ciertos grupos de malos profesionales de la salud se beneficien de la necesidad de la gente y del hospital y del sistema público, que es muy lento en repararlos también. ¿De acuerdo? Y se compran esos servicios. ¿Quiénes son los dueños de los servicios privados que están dentro de los hospitales Loaiza, 2 de Mayo, María Auxiliadores? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Eso es lo que hay que referir a la ministra de Salud. Y en algunos casos pueden ser los propios médicos que por ahí se coluden con alguna clínica, oye, trae tú acá tu tema y vamos a sacar plata, vamos a cobrar estas tomografías. Es muy posible. Mira, tú haces un corte de los centros de diálisis que Salud contrata a las clínicas que hacen diálisis, haces un corte y haces un corte de los nefrólogos de Salud. Haz ese corte. ¿Y qué nos saldría? A ver, ¿qué nos va a salir? No, tú sabes. Nos va a salir el 3 en raya, ¿no? Entonces, hay una serie de intereses que están metidos en la administración de los hospitales de todo el país. O sea, como Carlos Moreno, hay varios dentro del sistema de salud de nuestro país. Pero claro que sí. O sea, lo que expresa Carlos Moreno es una manera de ver el sistema de salud, de beneficiarse, de parasitar del sistema de salud y obviamente, esto no es de todos los profesionales, pero hay grupos que toman poder dentro de los hospitales porque en los hospitales no hay autoridad. El ministerio lamentablemente no tiene autoridad, no de ahora, eso es de décadas que los hospitales han funcionado y siguen funcionando como islas autónomas. Por eso, cuando se habla en este momento de esta situación, ojalá que sirva para ordenarlo. Se ha creado el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, que ahora se lo quieren tumbar, y hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que lo quiere desactivar. Pero el Instituto de Gestión de Servicios de Salud tiene la obligación justamente de entrar a los hospitales y de ver qué sucede ahí, para que no hayan sobrediagnósticos también, porque otra cosa que mencionó Moreno es algo así como que hay médicos que me mueven quimioterapias. ¿Qué significa que me mueven quimioterapias? O que el negocio no está en la consulta, sino en los análisis. O sea, hay se le dice a la gente que le saquen más análisis. Hacer análisis justamente para sacarle plata. Exacto. Entonces uno no puede aceptar eso. Ahí tiene que haber mayor regulación.
su salud tiene que intervenir de mejor manera, el Ministerio de Salud tiene que organizar su viceministerio de prestaciones y aseguramiento. El Ministerio de Salud tiene un nuevo viceministerio de prestaciones y aseguramiento que tiene que controlar todo esto. Esta información es pública. Los directores de todos los hospitales nacionales del país tendrían que salir y decir, aquí están los contratos, estas son las personas y no tienen nada que ocultar, y decir cuánto se está destinando y quiénes son los dueños de estos negocios internos. Y también regular todo el tema y observar, es salud. El CIS contrata 70, 80 millones de soles al año en clínicas. Es salud más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones. Entonces, hace esto que los asegurados del CIS y de salud, del CIS a pesar de que están financiados por el Estado, y de salud a pesar de que contribuyen, encuentran una serie de barreras y son impulsados hacia gastar también fuera, gasto de bolsillo que empobrece a la gente. Alexandro, cuéntame un poquito, porque si eso está ocurriendo con el presupuesto de 1.700 millones que se tira, 1.700 millones que se tira más o menos 70 u 80 con este tipo de servicios con privados. Y 150 de compra a los que están dentro. ¿Y qué ocurre en salud? En salud son más de 2.000 millones. Y podríamos creer que algo similar también con malos elementos está ocurriendo en salud. ¿Hay esa posibilidad porque no hay fiscalización? Habría que preguntarlo, ¿no? La Contraloría tendría que ingresar ahí, ver los contratos. O sea, los contratos del MINSA, del CIS, de salud son públicos. Que se cuelguen todos los contratos. ¿Cuánto se paga a la clínica tal que salud contrata? ¿Cuánto se paga al laboratorio, gran laboratorio que salud contrata? ¿Cuánto se paga a las APPs que están en Villa María y en el Callao que salud contrata? ¿Cuáles son los límites de rentabilidad que tienen estas APPs, por ejemplo? Bueno, transparentemos, nadie se va... Si se arregla, no habrá problema, pero si hay excesivas ganancias, si esto se está manejando de mala manera, pues es el momento de transparentarlo y poder ir a fondo. No del todo cierto entonces cuando Acosta dice el tema del tarifario, porque como tú dices, depende con qué hospital. Claro, tarifa Loaiza obviamente parece que era un poco más alta de otros hospitales. Exacto. Claro, hay tarifarios, pero de acuerdo a cada hospital. En el caso de lo público, con lo público, sí, el CIS tiene que negociar. En Cajamarca hay horas complementarias que se pagan hasta 150 soles. Y cuando van con un privado, ¿cómo así saber en qué caso aplica, si es el tarifario de Loaiza o si es el tarifario de No, en el caso del privado, por lo que se entiende que es un estándar, se entiende que es un estándar, pero habría que transparentar eso. Si es así, entonces que se muestre el contrato con la clínica X. Él decía que era tarifa CISOL, porque parece que también hay un convenio, ¿no? Hay un convenio con el CISOL, pero el CISOL en realidad no se ha usado mucho, ¿no? Pero si esas son esas cifras, deben estar transparentadas y colgadas, ¿no? Correcto. Lo cierto es que yo quisiera finalizar diciendo lo siguiente. Esta debe ser la oportunidad para fortalecer el CIS. Hay una comisión interventora. El CIS ya ha avanzado mucho en los últimos años. Comenzó siendo un seguro escolar de luego materno infantil, luego para adultos mayores, se unificaron los planes y ya tiene 17 millones de afiliados. Hay que hacer efectiva una buena gestión, hay que dotarlo de un directorio. Ya no puede ser el CIS un pliego MINSA, tiene que ser un seguro público, y un seguro público implica directorio. Un seguro público implica transparencia y regulación de la contratación con los privados. No está mal en principio contratar con los privados, lo que está mal es descuidar todo el aparato público que hace agua. Y no solo en esto, sino en varios otros aspectos como compras de medicamentos, etcétera. Correcto, un tema que tú también has tocado mucho desde Foro Salud. Alessandro, para terminar, no era una novedad, Carlos Moreno no ha sorprendido, tú lo conocías desde antes, tenía otros antecedentes, cuéntanos un poquito. Bueno, ya se sabía esto, ¿no? O sea, las situaciones en las que el señor Moreno andaba envuelto ya se sabían, y bueno, la pregunta es por qué el presidente de la República confió tanto también en un señor que tenía una condena, ¿no? Que bueno, luego fue revertida en la Corte Suprema, pero habían indicios claros que estar cerca del presidente de la República era una cosa que iba a traer. Y bueno, ahora está, porque había una disputa sectorial entre la ministra de Salud y Moreno en Palacio, se ha resuelto. Ahora la ministra, digamos, se ha sobrepuesto a esto, y la ministra tiene todo para comenzar a hacer una profundización de las cosas que se han hecho bien en los últimos tiempos, porque tampoco es una cuestión que no se ha hecho nada. Correcto. Y transformar este sistema de salud, ponerlo al servicio ciudadano, como ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Alessandro, con esta termino. ¿El arzobispado debería cancelarse ese convenio o en todo caso entiendo que el arzobispado que ya lo salga? Pero sigue en otras clínicas del arzobispado. Yo no entiendo si es que lo han eliminado completamente con todas las clínicas que tenía el arzobispado. ¿Es así, Martín?
o con esta únicamente? Ahora, lo que no me queda claro tampoco eso, pero por lo menos creemos nosotros que una institución como la Iglesia Católica, si salen los audios, si hablan con el Señor y le dice aquí está tu 3%, vamos a estar sentados y vamos a ganar un montón de plata, lo mínimo que debería hacer el arzobispado por la salud es justamente... Es un papelón, pero la Iglesia Católica 3%, tú me dices, Martín, perdón, corrígeme, que ha cancelado con esta clínica. Pero sigue un montón de clínicas, pero el arzobispado seguirá mordiendo 3% y no sale a decir absolutamente nada, la verdad. Y es la mano derecha, señores, es la mano derecha. Yo quisiera terminar, es la oportunidad de entrar a los hospitales, hay que intervenir los hospitales. Correcto. Sí hay que intervenir los hospitales, hay que generar ahí transparencia, información y todas las cuentas que salgan. ¿Y quiénes son los dueños de los negocios internos de los hospitales también? Y fortalecerles, sí, no debilitarlos. Alessandro, un placer como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan, titulares.